para mí estar con ustedes e intercambiar nuestros saberes y nuestras búsquedas. Yo pensaba que yo sería la última, pero para mostrar cómo la religión se interconecta con todo esto, pero está también bien de ser la primera. Entonces, dos preguntas me parecen importantes para empezar, y estas preguntas vienen de ustedes, de la red. ¿Cómo tejer propuestas desde lógicas distintas? ¿Y qué propone la teología ecofeminista, que es esta la temática que voy a desarrollar, sobre el cuidado de la vida? Bueno, yo tengo como una formación de teóloga, pero antes de teóloga mi formación es de filósofa. Y por eso pienso que hay que hacer un poco de filosofía antes de entrar en el aporte de la teología ecofeminista. Y para decir de una manera breve dónde entraría la filosofía, creo que entra cuando queremos proponer lógicas distintas. ¿Qué quiere decir lógicas distintas? Pienso que de una manera general sabemos lo que son las lógicas distintas. O sea, queremos algo distinto del mundo patriarcal, algo distinto de la exploración capitalista, algo distinto de los esquemas de exclusión de las comunidades indígenas y de las comunidades negras, exclusión de los inmigrantes. Todo eso sabemos y podemos enumerar: exclusión de los niños de la calle, o sea, inclusión de los niños de la calle, inclusión para viviendas, esto que repetimos hace años y años, pero creo que de una manera general hay que retomar qué queremos con estas lógicas, de dónde nos conducen y cómo tornarlas propuestas concretas. Y entonces, ahí llega el tema de la religión y el tema de la teología. Claro que muchas veces una socióloga o una psicóloga o una antropóloga cree que la religión no tiene casi nada que ver, porque la religión siempre nos ayuda al bien. O sea, hay una especie de ideología que hemos guardado sobre las religiones, que las religiones casi siempre, salvo algunas excepciones, salvo las religiones de los otros o de las otras que combatimos, estas son excepciones, pero las religiones siempre nos hacen bien. Y bueno, desde el punto de vista ecofeminista y de la teología ecofeminista, quiero decir que las religiones no siempre hacen el bien. Quiero decir que las religiones son también la base de muchas políticas ultraconservadoras que tenemos en nuestros tiempos, que las religiones también están la base de una manera de dominar los pueblos, de cambiarles sus culturas, cambiarles sus creencias. Basta recordar un poco lo que pasó con el colonialismo en nuestras Américas, América del Norte, América Central, América del Sur, y lo que pasó con el colonialismo africano, el colonialismo que ha sufrido Asia también. O sea que las religiones han tenido un rol importantísimo. Entraron para seguir educando a los colonizadores y imponiendo sus mensajes a los colonizados. Y entonces, ahí quiero decir que en el mundo capitalista, la lógica
de una concepción jerárquica del mundo, que es presentada por las religiones, sobre todo las religiones monoteístas, que presentan arriba de todo un Dios que en realidad es la imagen del ser humano masculino en general. Y nosotros tenemos que someternos, porque Dios es la cara del dueño de los dueños de la tierra. Él es el dueño mayor y esta cara somete a la gente y somete de una manera muy especial a nosotras mujeres. ¿Por qué? Porque no somos como los generales del mundo, no tenemos el pene, pues somos unas simples mujeres, ¿no? Y por tanto somos más fáciles de ser dominadas por las fuerzas de la religión, aliadas con las fuerzas políticas, económicas y las nuevas culturas que se presentan como culturas reveladas por Dios, creencias reveladas por Dios. Esto sigue hasta hoy, sí, sigue hasta hoy, aunque con formas más, digamos, cercanas, más simpáticas. Pero si ustedes miran las autoridades de todos los monoteísmos, las grandes autoridades, son todos varones y todos con mitra, con báculo, que quiere decir ¿qué? Quiere decir que son símbolos del poder. ¿Del poder de quién? ¿Quién les ha dado este poder? Quien les ha dado es dentro de las construcciones de sentido masculino, les ha dado Dios o algunos dioses y ellos reproducen. Y bueno, yo vivo ahora, estoy en Brasil, cuya política está muy justificada por, entre comillas, el Dios de nuestro presidente, que también copia el Dios del presidente Trump. Así que hay cosas que hay que entender dónde ubicar la religión. Entonces, la cuestión es que la teología, ¿qué es la teología? La teología es el pensamiento sobre las creencias religiosas de una y otra religión. Y entonces cuando hago teología eco, o sea, quiere decir que incluyo los ecosistemas, feminista, y que incluyo la lucha por los derechos de las mujeres, de distintas etnias, de distintas clases sociales, hay que integrar todo eso. Estoy diciendo que las religiones son también interconectadas a los sistemas de opresión, aunque parezcan o aunque sean, yo hablo con una cierta autoridad en este sentido porque soy religiosa y soy católica y he hecho teología y tengo un doctorado en esto. Y entonces uno se da cuenta de la articulación, todo está interconectado. Y esta interconexión tiene también el aporte de las religiones, sobre todo las religiones institucionalizadas y reconocidas como formas también de poder. Entonces, ahí cuando ustedes me preguntan cómo nace el ecofeminismo, el ecofeminismo nace de un acordar de un grupo de mujeres en la década del 70 ya, que con los desastres ecológicos, desde Chernobyl, que que la usina nuclear destruye vidas, hasta miles, aquí en Brasil, miles de desastres grandes. El año pasado hemos tenido uno. Vienen las empresas extranjeras que explotan el hierro, que explotan el oro, que explotan las aguas,
y todo eso en nombre del desarrollo del ser humano. O sea, yo diría en nombre de la muerte de la mayoría de los seres humanos. Y entonces, hemos nosotras mujeres ecofeministas dado cuenta de cómo las religiones también actúan y por eso empezamos a hacer teología ecofeminista, o sea, una teología que se acerca mucho más de una dimensión ética, porque estamos diciendo a los señores, basta de decir que ustedes actúan en nombre de Dios. Basta. Dios es misterio infinito. Ningún discurso puede dar cuenta de este misterio mayor en el cual vivimos. Y entonces hacemos un trabajo crítico de desconstrucción de los conceptos tradicionales y proponemos algo que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las poblaciones negras, aprovechando su manera de vivir, desde su manera de vivir. Me doy cuenta que mi tiempo se termina, pero solo para decir que el aporte de la teología ecofeminista es un aporte desde las culturas, y las culturas tienen que ver con economía, tienen que ver con antropología, tienen que ver con sociología, tienen que ver con todo finalmente, ¿no? Por ahí me quedo y espero las preguntas. Muchísimas gracias, bueno, Ivonne. Tengo que Theology. apresurarme porque solo 5 minutos para hablar de unas temáticas muy, muy largas, pero un comentario solo. Primero, creo que cuando hablamos que cuál es el tránsito, de dónde para dónde, creo que la vida es un continuo tránsito. La historia es un continuo tránsito. O sea que estas cosas digamos, filosóficas, dualistas y patriarcales que hay que llegar acá, esto ya no, sabemos muy bien que la historia es una mezcla y nuestra historia es una mezcla. Y en este sentido ahí tomo la cuestión del jardín. O sea, pienso que los textos bíblicos, como este texto del libro del Génesis, que cuenta algo sobre la creación de los seres humanos, y sobre todo va a contar, de ahí vino la expulsión del jardín, va a contar la historia del pecado humano, de la falta humana. Y entonces creo yo que, por un lado, no tenemos que dar mucha importancia a estos mitos tradicionales, aunque creo que también los mitos tradicionales tienen que enseñarnos. Yo pienso que la idea del jardín tenía mucho más o tiene más que ver con una idea de que hay una posibilidad o hubo una posibilidad o todavía existe un deseo de armonía en nosotros seres humanos, una armonía que no quiere decir no cambiar nada, pero algo como Bettina y Marta y Vineshi ya han subrayado algo así al interno de nosotros, como que deseamos algo que llamamos quizás impropiamente la palabra armonía, y simbolizamos quizás impropiamente con la idea de estar en un jardín. Así que la confusión, los ecocidios, los terricidios, los fratricidios,
los suicidios, si quieren, todo eso va a significar simbólicamente la pérdida de lo que más deseamos, que sería un jardín donde estemos comiendo, viviendo, vestidos, con casa. O sea que simbólicamente no podemos interpretar esto como, digamos así, que este mito era en contra de la naturaleza. No, creo que es una simbología que indica que el lugar donde nos sentimos mejor sería comparable, sería analógicamente comparable a un jardín. Sería analógicamente comparado a un estado de vida donde no hay explotación entre unos y otros. Por eso que el mito, y especialmente este mito, lo consideramos anterior a la historia. O sea que nuestros sueños, nuestros deseos, muchas veces son distantes de la historia real que vivimos. Entonces, hay todo un esfuerzo de resignificación de nuestros mitos y resignificación también de nuestras creencias, ¿no? Hay que pasar también nuestras creencias por aquello que es lo más profundo de nosotros, que es la construcción de nosotros y de nuestro mundo.